Sean muy bienvenidos. Gracias damos a Dios, mis amados hermanos, por este bello momento que nos permite para que juntos, unidos, en la presencia grata de nuestro bendito Rey, bendito Señor, disfrutemos entonces de este tiempo que tendremos en esta noche, tiempo de adoración, tiempo de alabanza, tiempo de deleitarnos en la presencia de Dios y con cada uno de ustedes, mis amados hermanos, a pesar de la distancia, porque lo estamos haciendo de manera virtual, pero es un momento glorioso que el Señor nos da para que celebremos en armonía y en su presencia este tiempo para la gloria de nuestro Señor. Les invito para que leamos la Escritura en el libro de Mateo capítulo 5, versículo 31 al versículo 32, y dice: ¿Han oído la ley que dice, un hombre puede divorciarse de su esposa con solo darle por escrito un aviso de divorcio? Pero yo digo que un hombre que se divorcia de su esposa, a menos que ella le haya sido infiel, hace que ella cometa adulterio, y el que se casa con una divorciada también comete adulterio. Les invito para que oremos. Y Señor, una vez más nos das esta oportunidad, Señor, oportunidad que nosotros queremos aprovechar, lo queremos hacer, Dios, de la manera más reverente, Señor, delante de tu presencia, con gozo y alegría en nuestro corazón, con un deseo, Dios, y un anhelo de adorarte, de exaltarte, pero también, Señor, con un deseo de poder hablar contigo y de poder hacerlo con toda la libertad, con esa libertad que tú das a través de tu Santo Espíritu a cada uno de tus hijos, los cuales hoy, Señor, nos presentamos delante de tu presencia precisamente para, con reverencia, hablar contigo, bendito Dios. Honrarte a través de nuestra adoración, exaltarte, Dios, a través de nuestras palabras, aprovechar la oportunidad de que al estar en tu presencia, Dios, podemos deleitarnos y gozarnos. Gloria sea tu santo nombre. Amén. Gracias por tu presencia, Señor. Nombre sin igual es el tuyo, Señor. Nombre sin igual. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. Da gloria y honra y alabanzas al Señor, oh Cristo. Nombre sí y
momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti,
Tú eres Dios, tú eres mi Rey, tú eres Señor Jesús. Y con mi voz declararé que tú eres Rey y eres Señor. Decláralo una vez más, sobre un trono de justicia, sobre un trono de justicia, te has sentado en majestad. Tu palabra de autoridad, en mi vida reinarás, en mi vida reinarás, en mi vida reinarás, en mi vida reinarás. Pueden decir, Cristo es mi Señor. Dilo conmigo, Cristo es mi Señor y no me da temor declararle al mundo entero de su gran poder. Cristo es mi Señor, no me da temor declararle al mundo entero de su gran poder. En mi vida permitir que Él se deje ver. Cristo es mi Señor, no me da temor demostrar con mis acciones
Cristo es mi Señor. Cristo es mi Señor. No me da temor declararle al mundo entero de su gran poder. En mi vida permitir que Él se deje ver. Cristo es mi Señor. Sí, no me da temor demostrar con mis acciones que Él puede reinar en la vida de cualquiera que se quiera entregar. Jesucristo, no me detendré de doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad. Jesucristo, te confesaré, con mis labios declararé que tú eres Señor. Jesucristo, Jesucristo, no me detendré de doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad. Jesucristo, te confesaré, con mis labios declararé que tú eres Señor. Dilo una vez más, fuerte conmigo. Jesucristo, no me detendré de doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad. Jesucristo, te confesaré, con mis labios declararé que tú eres Señor. Tú eres Señor. ¿Cuántos creen que Él es Señor? Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que los cielos se partan en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos, vida sopla hoy, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que
deseamos es revolución, que el cielo se parta en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos, vida sopla hoy, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana, hosana al Rey. Hosana, hosana, hosana al Rey. Hosana, hosana, hosana al Rey. Hosana, hosana, hosana al Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Gracias damos a Dios, hermano, qué tiempo tan grato, tan maravilloso. Tiempo de exaltar a Dios es un privilegio, yo siempre lo expreso, es una bendición que siempre te animo, hermano y hermana, aprovecha, disfruta, gózate en la presencia del Señor. Aprovechemos la oportunidad que aún nos da el Señor para que a través de los medios que Él nos permite, como el que tenemos en esta noche, pues disfrutemos de su presencia, de cada uno de ustedes, mis amados hermanos, y nos gocemos al adorarle, al exaltarle, al alabar su nombre, pero también, hermanos, al escuchar su santa palabra. Hemos iniciado en nuestra serie de sermones esta sesión en la cual el Señor Jesucristo toca ese tema tan controversial en nuestro tiempo y en el tiempo de Él también, por todo lo que estaba sucediendo, que es el del divorcio. Y hemos visto, hermanos, ya varias cosas en cuanto a este tema, y lo que hemos visto en primer lugar es la ley de Moisés y el divorcio. ¿Qué dice realmente? Y para eso, hermano, acudimos a Deuteronomio capítulo 24, versículo 1 al 4, que es el texto que precisamente trata acerca del divorcio y presenta un caso para que nosotros, al analizar ese caso, concluimos, recuerden que fue un caso supuesto, que si llega a suceder, entonces había una ley, digamos, había un causal y había una sentencia si llegaba a suceder tal cosa. Pero notamos también que Moisés no estaba instituyendo el divorcio, ni mucho menos promoviéndolo, lo cual nos permitió también, hermanos, ver que Dios nunca ordena entonces el divorcio a su pueblo. Más bien, Cristo dice, Dios lo permitió, y recuérdalo, por la dureza del corazón
de todos estos hombres que, movidos por una cantidad de cosas que están viviendo por costumbre, que habían traído, que habían copiado en ese tiempo de cautiverio, Cristo les da como un permiso. Había un mal allí, y en virtud de ese mal es que Dios permite el divorcio. El divorcio, hermanos, es un mal. ¿Y qué hace Dios? Regula el problema para que ese mal no sea peor. Vimos también que los escribas y los fariseos interpretaron erróneamente la ley de Moisés, y básicamente en dos cosas. La primera es que ellos enseñaban que Deuteronomio 24 contenía una orden de Dios, una ley para divorciarse en ciertos casos, los cuales habían ampliado enormemente. Y ahí estaba el gran problema, el gran error de los fariseos, la interpretación que daban. Pero Dios nunca mandó el divorcio, simplemente lo permite y regula para evitar un mal mayor en medio de su pueblo. Lo segundo que vimos es que los escribas y los fariseos en su enseñanza erraban. ¿Por qué? Porque veían que lo único que contenía importante Deuteronomio 24 era un mandamiento con respecto a la carta de divorcio. Y mientras se le diera a la parte repudiada una carta legal, no había ningún problema. Para ellos la ley ya se había cumplido. Eso fue lo que miramos. ¿Y cuál fue la opinión o cuál es la opinión de nuestro Señor Jesucristo, que fue el tema que iniciamos también? Y el Señor lleva a estos hombres a lo que es el origen de la institución matrimonial. Si vemos el matrimonio a la luz de su institución original, podremos entonces arribar o tener una visión más apropiada, más clara acerca del matrimonio y las consecuencias que trae el divorcio. Eso es lo que veremos. Y lo primero que el Señor recalca aquí es que el matrimonio es una institución divina. Mire que dice: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Por tanto, ya no son más dos. Dios los hizo, varón y hembra, Dios los juntó. El matrimonio es una institución divina de Dios. Por lo tanto, hermanos, al ser Dios el creador de ese matrimonio, solo Él tiene derecho a establecer las reglas que han de regir ese matrimonio, porque Él posee todos los derechos. Él lo creó y por lo tanto Él sabe cómo funciona. Por lo tanto, Él y solo Él tiene todo el derecho a legislar sobre el matrimonio, no el hombre, no ningún gobierno, no ninguna ley, solo Dios. Y hasta aquí, hermanos, es lo que hemos visto en los sermones anteriores. Ahora, en segundo lugar, este texto nos enseña que el matrimonio es básicamente la unión de un hombre y de una mujer para ser una sola carne. Y leo el versículo 5. Por eso, el hombre dejará a padre y a madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Elevemos una palabra de oración. Señor, que en esta noche tú, Jesús, que eres bueno en gran manera, que eres nuestro pastor, nosotros somos tus ovejas. Nos permitas, Padre, como ovejas, ser dóciles, Dios, delante de ti,
para solo ser guiados por ti, oh Señor, conducidos por ti, oh bendito Rey, bendito Pastor, para que nosotros abramos nuestros oídos a escuchar solo tu voz, solo tu palabra. Pues tú, Señor, tienes la mejor conducción para cada uno de nosotros, que somos tus hijos, somos tu pueblo. Amén. Este texto, hermanos, que hemos leído, y recuerde que estamos en Mateo 19, que es el texto donde basaremos o tendremos como base, porque es el texto paralelo a Mateo, ¿cierto? Es el texto paralelo al texto que tenemos en el Sermón del Monte. Esta porción precisamente tiene un contenido, digamos, más amplio que el que tenemos en el Sermón del Monte. Y por lo tanto, hermano, hemos acudido a él para que nos ilustre y nos amplíe en sus conceptos esta enseñanza tan importante, hermanos, acerca del divorcio. Y la palabra hebrea que se usa en el texto original, así como la palabra griega que se usa en el Nuevo Testamento, incluye aquí o define una unidad poderosa. Cuando está hablando, por tanto el hombre dejará padre y a madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Incluye algo como una unidad poderosa, algo que es compacto, que es unido, pero que está completamente compacto. Y podríamos tomar como ilustración cuando usted toma, digamos, una madera, dos pedazos de madera, y la pega con el pegamento que se usa para ella, el pegamento correcto. Y si usted lo hace bien, ella queda bien pegada. Y queda tan bien que cuando usted trata de separarla, y lo hace fuertemente, ¿qué pasaría? Notará que se va a separar, sí, pero no por la juntura con que la unió al principio, mostrándonos que una de las dos partes va a quedar deteriorada o va a quedar rota. Y esto, hermano, nos permite a nosotros tener en cuenta que Dios nos está diciendo que Él juntó al varón y a la hembra por medio del matrimonio. Y al hacerlo, ellos se convirtieron en uno solo, en una unidad espiritual, una unidad social y sexualmente. El hombre y la mujer, es lo que nos dice el texto, quedaron adheridos el uno al otro. Y por eso concluye en Mateo 19, versículo 6, que ya no son dos, ya no son más dos, sino uno solo, una sola carne. Por tanto, y ahí muestra el Señor la conclusión en cuanto a esto, en cuanto a su orden divina, en cuanto a la institución divina del matrimonio, lo que Dios juntó, no lo separe el otro. Lo que Dios juntó. Cuando un hombre y una mujer vienen a ser uno a través del vínculo sagrado del matrimonio, Dios pone como su sello en tal unión. Y por lo tanto, dice el Señor, ningún hombre tiene derecho a nulificarla. Ningún hombre. Por lo tanto, que ninguna de las razones por la que estos hombres que acuden a Jesús con sus preguntas se divorciaban de sus mujeres, ninguna era correcta. Ninguna de sus razones era correcta. Ahora bien, dice Cristo, hay una sola cosa, aparte de la muerte, que puede disolver el matrimonio. Versículo 9. Y yo os digo, que cualquiera que repudie a su mujer, excepto a no ser salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera.
y el que se casa con la repudiada adultera. El Señor está diciendo aquí, hay una sola cosa, aparte de la muerte, que puede disolver el matrimonio, y es la fornicación, el adulterio. ¿Qué es un divorcio? ¿Qué es un divorcio? Un divorcio es la ruptura total del vínculo matrimonial, de tal manera que estas dos personas dejan de ser una, como que si nunca hubiesen estado casados. En el Antiguo Testamento, y recuérdenlo muy bien, el adulterio rompía el vínculo matrimonial. ¿Por qué? Porque el adúltero era apedreado. Pero al llegar el Nuevo Testamento, esa ley civil ya no se aplica. Esa ley civil. Pero el adulterio sigue siendo la única causa que rompe el vínculo. Ya no a través del apedreamiento del culpable, sino a través del divorcio. Y eso es básicamente lo que Cristo está enseñándole a los fariseos. Y si vamos a este texto sin ningún prejuicio, esto es lo que vamos a interpretar, hermanos. Esta es la enseñanza que vamos a interpretar correctamente. Y una vez más, vemos que la enseñanza de Cristo concuerda con la del Antiguo Testamento. Mateo 5:17 dice, yo no vine a anular la ley o los profetas, dice Cristo Jesús. Dios no mandó el divorcio. Y tenemos que ser muy claros en eso. Simplemente lo permitió. Debido a que a una situación reinante entre los judíos que apenas acababan de salir de una situación pagana, de una cantidad de costumbres paganas que los habían formado, pero de ningún modo es una norma a seguir. El divorcio no es el plan de Dios. El ideal de Dios es que solo la muerte rompa el vínculo sagrado del matrimonio. Ese es el ideal de Dios que nos dice la Sagrada Escritura. El hecho, hermanos, de que Cristo haya pronunciado una cláusula de excepción aquí, eso no elimina la enseñanza esencial de nuestro texto. Creemos firmemente que Él permitió el divorcio por causa de infidelidad, así como del Antiguo Testamento se rompía el vínculo por la muerte del culpable. Así también en el Nuevo Testamento se da permiso al cónyuge inocente no a matar al culpable como lo hacían antes, como lo apedreaban antes, pero sí a divorciarse de él. Se da el permiso, pero eso no anula que Cristo está diciendo aquí con respecto, lo que Cristo está diciendo aquí con respecto a la indisolubilidad del matrimonio. Eso no anula lo que Cristo está transmitiendo acerca de la manera en que el matrimonio debe de perdurar. ¿Qué es el matrimonio? ¿Qué es el matrimonio? La Biblia, hermanos, habla del matrimonio como un pacto de compañía. Esa es la mejor definición que podemos encontrar del matrimonio. Es un pacto de compañía. Proverbios, capítulo 2, versículo 16 al 17. Aquí tenemos a un padre advirtiendo a su hijo contra las mujeres ligeras. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Dos palabras claves, compañero y pacto. Malaquías, capítulo 2, versículo 13 al 14, dice: y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor.
Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Nuevamente, una vez más, estas dos palabras aquí, compañía, compañero, compañera, pacto, son las dos palabras claves que definen un matrimonio. El matrimonio es un pacto de compañía, es un pacto de compañía. ¿Qué es un pacto? Un pacto es una promesa a la que se ha interpuesto un juramento. No se trata simplemente de una promesa. No toda promesa que encontramos en la Escritura constituye un pacto. Se trata de una promesa legalmente asegurada por un juramento. ¿Cuál es la promesa esencial del matrimonio? ¿Cuál es la promesa de ese pacto? Como ya vimos, hermano, el matrimonio es un pacto de compañía. Cada uno de los cónyuges se está comprometiendo, está interponiendo un juramento, un voto legal a su promesa de suplir las necesidades de su compañía del otro cónyuge. Es un matrimonio, eso es un matrimonio. Es un juramento, es un voto legal, lo sabemos muy bien, es una promesa en la cual yo estoy diciendo que voy a suplir las necesidades de compañía de mi cónyuge. Eso es un matrimonio. Dios creó el matrimonio, y recuérdalo bien, porque no era bueno que el hombre estuviese solo. El hombre fue creado con necesidades sociales, emocionales e intelectuales, necesidades sexuales. Y Dios crea el matrimonio para suplir tales necesidades. En la antigüedad, hermanos, los pactos eran ratificados partiendo un animal en dos mitades y pasando por el medio de ellos. En Génesis, que es un texto que pueden leer en sus casas, capítulo 15, versículo 8 al 18, vemos a Dios haciendo un pacto con Abraham. Y Dios le dice, Abraham, debes partir las aves en dos pedazos. Y lo que hace Dios es pasar como una antorcha de fuego encendido por en medio de las dos mitades. Y de esta manera el pacto quedaba ratificado. Y ese rito, aparentemente, era una especie de juramento autocondenatorio. Y esto es importante, hermanos. Es como que si las partes envueltas en el pacto estuviesen invocando sobre ellos mismos una especie de maldición en caso de que violasen ese acuerdo o ese pacto. Cuando estas personas pasaban por en medio de los animales partidos, ellos estaban invocando un juicio autocondenatorio. Es como que si estuviesen diciendo, así sea yo partido en dos mitades si violo lo estipulado en este pacto. El libro de Jeremías, capítulo 34, versículo 18 al 20, dice: y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes el becerro y pasando por medio de ellas, a los príncipes de Judá, a los príncipes de Jerusalén, a los oficiales y a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las partes del becerro. Los entregaré en mano de sus enemigos y en mano de los que buscan su vida. Y sus cuerpos muertos serán comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra. Miren lo que Dios está diciendo. Traeré maldición sobre vosotros. El juicio autocondenatorio que ustedes juraron sobre sí
cuando entraron en pacto conmigo, es lo que dice este texto. Hermanos, y traigo a colación esto porque el matrimonio no es un juego. El matrimonio es un pacto, es un compromiso. Algo que encierra gran solemnidad, una gran solemnidad. Violar las estipulaciones de ese convenio es asegurarse, hermanos, una vida totalmente desgraciada. Mientras los fariseos estaban preocupados por establecer sus enseñanzas, por establecer la carta de repudio, el Señor estaba preocupado por el matrimonio. Esa es la preocupación, por resaltar la enorme importancia de esta institución que fue formada por Él, que fue formada por Dios, esta institución divina. Y hermanos, difícilmente, muy difícilmente, nuestra generación podrá recobrarse ya de los estragos que ha causado y seguirá causando la ligereza con que se ha venido tratando el matrimonio. La ligereza, hermanos, con que se está tratando el matrimonio. ¿Cuántos divorcios? ¿Cuántos divorcios piensa se habrán cometido en esta última década? Y diremos, hermanos, millones y millones de divorcios, porque es una moda. Piensen en eso, hermanos, sobre lo que significa millones de hombres divorciados, millones de mujeres divorciadas. Y quién sabe cuántos millones de niños destrozados por esa calamidad, por esa epidemia, y sigue aumentando, con mucha fuerza, sigue creciendo. Esto es una verdadera epidemia. Y cada vez, hermanos, vemos los medios de comunicación, vemos cómo nos quieren hacer ver que eso es perfectamente normal, que es correcto hacerlo, y nos atrae, nos pone a pensar, nos abre, y quizás a muchos de nosotros, cuánto nos surge como una posibilidad, como una opción, como algo que yo puedo hacer porque todo el mundo lo hace, como hemos venido hablando. En la pantalla de cine, en las pantallas de televisión, en todas partes vemos a esos famosos, a esos actores, actrices que son de gusto de muchos de nosotros, que incluso hasta los admiramos y aparecen como tan exitosos, tan felices, a pesar de que la mayoría se jactan porque lo hacen, de haber tenido 2, 3, 4 y hasta más matrimonios, hasta más, y se muestran ahí sonrientes, felices, empavonados, como que realmente han logrado lo mejor de la vida, y eso a nosotros nos atrae, nos mueve, nos parece interesante. Hermanos, Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser burlado. El matrimonio no es un juego. El matrimonio es un vínculo sagrado, dice la palabra, porque fue creado por Dios. Aquel que viola ese vínculo, aquel que viola ese pacto, está condenado a tener una vida desgraciada por el resto de sus vidas, por el resto de sus días en esta tierra, a menos que se arrepienta de su pecado y restituya lo que ha hecho hasta donde tal cosa, por el daño causado, le sea posible. Sí hay una excepción, y la Biblia lo dice, Cristo lo dijo, que no hay divorcio a no ser por causa de fornicación. Pero no nos vamos a detener en esta cláusula, hermanos, porque les he dicho, poco a poco iremos avanzando, poco a poco llegaremos a todo esto, sin reparar primero lo que el Señor está diciendo acerca del matrimonio, porque la enseñanza esencial, no podemos perder de vista la enseñanza de este texto, lo principal que el Señor
quiere destacar y quiere enseñarnos, lo cual quiere instruir en nuestras vidas. No podemos en este texto solamente con la mentalidad del divorcio, como que si fuera lo que enfocara completamente, porque hay cosas que, vuelvo y repito, por el tiempo, la moda, las costumbres, nos llevan a ese pensamiento. Es lo que él quiere resaltar. Y notaremos, hermano, y creo que lo estamos notando, que su enseñanza esencial es acerca del matrimonio. Todo lo que este mundo ha transmitido, y ha transmitido precisamente sobre esto, sobre el divorcio. Cuando lo contemplamos a través de la palabra, lo contemplamos a través de la escritura, cuántas resistencias hacemos, cuánto el mundo nos señala incluso. Nosotros hablamos en contra del divorcio, cuánto el mundo nos señala y cuánto nosotros mismos como cristianos cuestionamos, incluso dudamos. Porque es duro, cuando nosotros miramos la palabra a la luz de su enseñanza, de aceptar, sobre todo en este tema, sobre todo cuando alguien ya ha pasado por esa experiencia o está pasando por esa experiencia. Pero si eres cristiano, hermano, si eres cristiano, debes saber que aunque los errores que cometemos, movidos por muchas cosas, la sangre de Cristo los perdona. Cristo perdonó, Cristo perdona todo pecado. Eso es lo que hace el Señor. Y Dios, a pesar de nuestros errores, y aún si hemos cometido este error, nos ha recibido con pleno derecho filial. El hecho de que seas divorciado o que seas divorciada no te hace delante del reino de Dios un ciudadano de segunda categoría. Cristo te perdonó, Cristo te aceptó. La sangre de Cristo limpia todo pecado. La Biblia no dice que un divorcio injustificado, porque es el tema que traían acá los escribas y los fariseos, sea un pecado imperdonable. Recuerda que Isaías dice, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es lo que dice la palabra. Hermano y hermana, aunque el divorcio tiene consecuencias, y consecuencias muy serias, muy graves, que perdurarán, porque harán un daño total, aún así debemos de recordar que Dios ha prometido ser el sostén de sus hijos, aún de aquellos que han venido a Él habiendo ya pasado por esta terrible y amarga experiencia. Dios es tu Dios. Dios es nuestro Dios. Y el salmista dice en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Dios es tu Dios. Y como dice la Escritura, yo seré un marido para ellos, yo seré un marido para mi pueblo, porque es lo que dice la palabra. En Cristo hay perdón para todo aquel que cree. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El matrimonio no es lo único que el hombre ha dañado en su pecado, pero Cristo vino a redimir al hombre de todas las consecuencias que han emanado de nuestra condición caída. Divorciarse injustificadamente no es el único pecado que un hombre puede cometer. Pero en Cristo tenemos que tener en cuenta, en Cristo Jesús hay perdón para todo pecado, incluso si hemos cometido ese pecado. El divorcio y el adulterio no son el único mal que afecta el matrimonio, no son lo único. El matrimonio es un pacto de compañía, y cuando un hombre o una mujer es indiferente a su cónyuge, indiferente, o está violando ese diseño matrimonial, ese diseño del matrimonio, ese pacto que Dios estableció, precisamente lo está violando.
lo está violando. Y nadie puede violar ese pacto, los ejemplos que vimos, sin recibir los frutos de su extravío, sin tener consecuencias. El diseño del matrimonio, ¿cuál es? El marido amando y dirigiendo a su esposa como Cristo amó, dirigió y se entregó por su iglesia. Eso es lo que dice la palabra. La esposa sometiéndose a la dirección de su marido, siendo la ayuda idónea, teniendo un espíritu afable y apacible. Cuando este patrón, hermanos, es violado, se está violando el pacto. Y cuando el pacto es violado, lo que viene es maldición, ira de Dios, castigo, desgracia. Nadie puede ser feliz, así aparente lo que aparente, así crezca lo que crezca, así tenga los éxitos que tenga, si viola lo estipulado en el pacto de compañía que hizo cuando se casó. Nadie podrá ser feliz. Su vida será una total desgracia. Hermanos y hermanas, por encima de todas las cosas, protejamos nuestros matrimonios, cuidemos nuestros matrimonios, aferrémonos a nuestros matrimonios. Recuerda que es un pacto de compañía. Vamos a orar. Y Señor, nos postramos delante de ti, Señor. Y cuando vemos estos temas, pues nos postramos para pedirte perdón, Señor, por nuestros pecados. Señor, tú has dado al hombre en el matrimonio uno de los regalos más excelsos que tú puedas darle, aparte de la salvación. Pero cuán descuidados hemos sido muchas veces con esto que tú nos has regalado. Cuán descuidados hemos sido, Señor. Padre, perdónanos y permite que estas cosas que hemos hablado y que seguiremos tocando, Señor, puedan clavarse en nuestro corazón. Te rogamos, Dios, que tu Santo Espíritu consuele a aquellos que han sido movidos por causas injustificadas, por razones incorrectas, y han caído en la ruptura de este vínculo sagrado del matrimonio. Han roto, Señor, con este vínculo. Te pido por los matrimonios de nuestra iglesia, Dios, de nuestra congregación, que todos los que estamos escuchando puedan ver la seriedad, Señor, de este asunto. Que nos cuidemos, Dios, de violentar lo estipulado, este compromiso de pacto que hemos hecho, Señor, delante de ti. Te pido, Dios, también por los solteros y las solteras, que tú los ayudes a ser juiciosos a la hora de elegir, para que ellos elijan conforme al patrón que tú estableces en tu palabra y no al nuestro, que tantos errores nos lleva a cometer. Padre, gracias por habernos permitido estudiar tu santa palabra. Gloria sea a tu santo y bendito nombre, en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Este próximo sábado, recuerde, estaremos en un tiempo maravilloso, hermanos. Espero que sea un anhelo para cada uno de ustedes, de oración, de intercesión y de ayuno y estudio de la palabra del Señor. Les espero, hermanos. Aprovecha el tiempo, aparte este tiempo, disfruta y gózate en la presencia del Señor.